En los anales de la historia antigua, pocas figuras resplandecen con la ferocidad y la determinación de Boudica. Ella fue la reina guerrera de la tribu Icena, un pueblo celta que habitaba lo que hoy es Norfolk, en el este de Inglaterra. Su nombre, Boudica, significa victoria, un presagio de la lucha que lideraría contra el poderoso imperio romano. Corría el año 60 o 61 de C. Y Britania, aunque parcialmente conquistada, bullía de resentimiento bajo el yugo romano. Los icenos, bajo el liderazgo de su esposo, el rey Prasutagus, habían mantenido una precaria independencia como estado cliente de Roma. Esta autonomía, sin embargo, era una ilusión frágil, sujeta a los caprichos y la avaricia de los gobernadores romanos. Prasutagus, en un intento por preservar su linaje y su pueblo, había nombrado al emperador romano, junto con sus propias hijas, como coherederos de su reino. Esta decisión, tomada con la esperanza de apaciguar a Roma, resultó ser un error fatal. Tras la muerte de Prasutagus, los romanos ignoraron por completo su testamento. El procurador Deciano Catus, conocido por su corrupción y crueldad, se apoderó de las tierras icenas. Los nobles icenos fueron despojados de sus propiedades y sus familias fueron esclavizadas. La propia Boudica fue azotada públicamente, una humillación insoportable para una reina. Sus hijas fueron violadas, un acto de barbarie que encendió la llama de la venganza en el corazón de su madre. Estos ultrajes no solo fueron un ataque personal, sino una afrenta a todo el pueblo iceno y a su cultura. La noticia de la brutalidad romana se extendió como un reguero de pólvora por toda Britania. Otras tribus, hartas de la opresión y los impuestos romanos, vieron en la desgracia de Boudica una oportunidad para la rebelión. Los trinovantes, vecinos de los icenos y también oprimidos por Roma, se unieron a la causa. Boudica, con su imponente estatura, su larga cabellera roja y su voz resonante, se convirtió en el símbolo de la resistencia. Ella montaba en un carro de guerra, una imagen formidable que inspiraba tanto temor como lealtad. Su ejército, una amalgama de guerreros celtas de diversas tribus, creció rápidamente en número. Estaban armados con espadas, lanzas, escudos y una sed insaciable de venganza. El primer objetivo de la rebelión fue Camulodunum, la antigua capital de los trinovantes y ahora una colonia romana. Esta ciudad, con su templo dedicado al emperador Claudio, era un símbolo de la dominación romana. Los colonos romanos, confiados en su superioridad, habían descuidado las fortificaciones de la ciudad pontoria. Cuando el ejército de Boudica llegó, la resistencia fue mínima. La furia celta se desató sobre Camulodunum con una violencia inaudita. El templo de Claudio, donde los romanos se habían refugiado, fue asediado y finalmente incendiado. Miles de romanos fueron masacrados, sin distinción de edad o género. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos, un testimonio ardiente de la ira de Boudica. Mientras tanto, el gobernador romano de Britania, Suetonius Paulinus, estaba en Anglesey, sofocando una rebelión druídica. La distancia y la falta de comunicación impidieron una respuesta rápida. La 9 Legión Hispana, bajo el mando de Petilio Cerial, intentó marchar para socorrer Camulodunum, pero fue emboscada y aniquilada. Solo el comandante y una pequeña parte de su caballería lograron escapar. La victoria en Camulodunum envalentonó aún más a los rebeldes. El siguiente objetivo fue Londinium, un próspero centro comercial romano. Suetonius Paulinus, al enterarse de la magnitud de la rebelión, se apresuró a llegar a Londinium. Sin embargo, al evaluar sus fuerzas, se dio cuenta de que no podía defender la ciudad. Tomó la dolorosa decisión de evacuar a los ciudadanos que pudieron y abandonar Londinium a su suerte. La horda celta, liderada por Boudica, entró en Londinium y desató una masacre aún mayor. Los edificios fueron incendiados, las calles se tiñeron de sangre y la ciudad fue reducida a cenizas. Los arqueólogos modernos han encontrado una capa de ceniza y escombros, conocida como la capa de Boudica, que atestigua la ferocidad de la destrucción. Se estima que entre 70.000 y 80.000 personas, tanto romanos como britanos romanizados, perecieron en las tres ciudades. La rebelión de Boudica no fue un mero levantamiento, sino una guerra de exterminio contra la presencia romana. Después de Londinium, el ejército de Boudica se dirigió a Verulamium, la actual Santo Albans, otra importante ciudad romana. Allí, la historia se repitió con la misma brutalidad. La ciudad fue saqueada, incendiada y sus habitantes masacrados. El terror se apoderó de la provincia romana de Britania. Suetonius Paulinus, mientras tanto, había logrado reunir a sus legiones. Contaba con la 14 Legión Gemina, parte de la 20 Legión Valeria Victrix y algunas tropas auxiliares.
A pesar de que su ejército era considerablemente menor en número que el de Boudica, Paulinus confiaba en la disciplina y la superioridad táctica romana. La batalla decisiva tuvo lugar en un lugar desconocido, probablemente en algún punto de la calzada romana, Watling Street, Top. Paulinus eligió cuidadosamente el terreno, un desfiladero estrecho con un bosque a la espalda. Esta posición negaba la ventaja numérica de los celtas y protegía sus flancos. El ejército de Boudica, confiado por sus victorias anteriores, avanzó con una masa abrumadora. Las familias celtas, con sus carros de suministros, se habían reunido en la retaguardia para presenciar la victoria. Boudica, de pie en su carro, arengó sus tropas, recordándoles las atrocidades romanas y la libertad que les esperaba. El choque inicial fue brutal. Los celtas, con su ferocidad característica, se lanzaron contra las líneas romanas, pero la disciplina romana prevaleció. Los legionarios lanzaron sus pilum, causando estragos en las filas celtas. Luego, con sus espadas cortas, gladius, se abrieron paso entre la multitud desorganizada. La estrechez del terreno impidió que los celtas utilizaran su superioridad numérica para flanquear a los romanos. La batalla se convirtió en una masacre. Los celtas intentaron retirarse, pero sus propios carros de suministros y sus familias bloqueaban la huida. Los romanos, implacables, persiguieron a los fugitivos, matando a todos los que encontraban a su paso. La victoria romana fue total y devastadora. Se dice que Boudica, para evitar ser capturada y humillada nuevamente, se suicidó con veneno. Otros relatos sugieren que murió de enfermedad poco después de la batalla. Su destino final sigue siendo un misterio, envuelto en la niebla de la historia. La rebelión de Boudica, aunque finalmente fracasó, dejó una profunda cicatriz en la Britania romana. Roma se vio obligada a reevaluar su política en la provincia. Deciano Catus, el procurador que había provocado la rebelión, fue reemplazado. Se implementaron reformas para aliviar la opresión y la corrupción. La figura de Boudica, sin embargo, trascendió su derrota. Se convirtió en un símbolo de la resistencia británica contra la invasión extranjera. Su historia fue registrada por historiadores romanos como Tácito y Dion Casio. Estos relatos, aunque sesgados por la perspectiva romana, nos ofrecen una visión de su carácter indomable. En la época victoriana, Boudica fue redescubierta y glorificada como una heroína nacional británica. Su estatua, erigida cerca del puente de Westminster en Londres, es un recordatorio constante de su legado. Boudica representa la lucha por la libertad y la dignidad frente a la opresión. Su nombre evoca la imagen de una mujer fuerte, valiente y decidida. Ella desafió al imperio más poderoso de su tiempo, inspirando a su pueblo a levantarse contra la injusticia. Aunque su rebelión terminó en tragedia, su espíritu perdura. La historia de Boudica es un testimonio del poder de la resistencia humana. Nos recuerda que incluso los más pequeños pueden desafiar a los gigantes. Su legado es una inspiración para todos aquellos que luchan por la justicia y la autonomía. La reina celta que incendió el Londres romano sigue siendo una figura legendaria. Su historia se cuenta y se vuelve a contar, manteniendo viva su memoria. Cada vez que se pronuncia su nombre, resuena el eco de su grito de guerra. Un grito que desafió a Roma y encendió la llama de la libertad en Britania. La vida de Boudica fue un torbellino de pasión, dolor y coraje inquebrantable. Desde su nacimiento en la nobleza icena, estaba destinada a un papel significativo. Su educación probablemente incluyó el manejo de armas y la estrategia militar, como era común entre las mujeres de la aristocracia celta. El matrimonio con Prasutagus la elevó a la posición de reina, consolidando su influencia. Juntos, gobernaron a los icenos, intentando navegar las complejas aguas de la política romana. La llegada de los romanos a Britania en el año 43 d.C. había alterado drásticamente el equilibrio de poder. El emperador Claudio había lanzado una invasión a gran escala, buscando gloria y recursos. Los icenos, inicialmente, habían optado por la diplomacia, buscando un modus vivendi con los invasores. Pero la naturaleza expansionista de Roma no permitía una coexistencia pacífica a largo plazo con Tonta. Los impuestos se volvieron exorbitantes, las tierras fueron confiscadas, y la cultura celta fue despreciada. La muerte de Prasutagus fue el punto de inflexión, el catalizador que desató la tormenta. La humillación de Boudica y la violación de sus hijas fueron la gota que colmó el vaso. La ira de una madre y una reina se fusionó con el resentimiento de un pueblo oprimido. Boudica no solo era una líder militar, sino también una figura espiritual, una sacerdotisa o profetisa. Se dice que invocaba a la diosa Andraste, la diosa celta de la victoria, antes de cada batalla.
Su presencia en el campo de batalla era un faro de esperanza para sus guerreros. El ejército celta, aunque numeroso, carecía de la disciplina y la organización de las legiones romanas. Su fuerza residía en su ferocidad, su conocimiento del terreno y su abrumadora superioridad numérica. La destrucción de Camulodunum fue un acto de venganza simbólica. El templo de Claudio, en particular, representaba la imposición de la cultura romana. La masacre de los colonos romanos fue un mensaje claro para el imperio. Londinium, como centro económico, fue un objetivo estratégico para paralizar la administración romana. La decisión de Paulinus de abandonar la ciudad fue un reconocimiento de la fuerza de la rebelión. La quema de Londinium y Verulamium fue un acto de terrorismo, diseñado para infundir miedo y desmoralizar a los romanos. Pero también fue un error táctico, ya que privó a los rebeldes de bases y suministros. Suetonius Paulinus, un general experimentado, supo explotar las debilidades de Boudica. Su elección del campo de batalla fue crucial para la victoria romana. El desfiladero estrecho anuló la ventaja numérica celta, convirtiendo la batalla en una lucha cuerpo a cuerpo. La disciplina y el entrenamiento de los legionarios romanos fueron decisivos. La masacre de los celtas en retirada fue un acto brutal, pero efectivo para sofocar la rebelión. La muerte de Boudica marcó el fin de la rebelión y el comienzo de una nueva era para Britania. Roma consolidó su control sobre la provincia, pero con una mayor cautela. La figura de Boudica, sin embargo, nunca fue olvidada. Su historia se transmitió oralmente de generación en generación entre los britanos. Los bardos celtas cantaban sus hazañas, manteniendo viva su leyenda. En el siglo XVII, el historiador inglés Raphael Hollins la mencionó en sus crónicas. Pero fue en la época victoriana cuando Boudica experimentó un verdadero resurgimiento. La reina Victoria, en particular, se identificó con la figura de Boudica. Ambas eran reinas poderosas que gobernaban un imperio. La estatua de Boudica en Londres fue encargada por el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Fue esculpida por Thomas Thornycroft y se completó en 1902. La estatua la representa en su carro de guerra, con sus hijas a su lado, empuñando una lanza. Es un poderoso símbolo de la fuerza femenina y la resistencia nacional. Hoy en día, Boudica sigue siendo una figura inspiradora en la cultura popular. Aparece en libros, películas, series de televisión y videojuegos. Su historia es un recordatorio de la brutalidad de la conquista y la resiliencia de los pueblos oprimidos. También nos enseña sobre la importancia de la unidad y el liderazgo en tiempos de crisis. La rebelión de Boudica fue un evento cataclísmico que cambió el curso de la historia britana. Aunque no logró expulsar a los romanos, sí logró sacudir los cimientos de su dominio. La memoria de Boudica es un faro que ilumina la lucha por la libertad en todas las épocas. Su nombre, Victoria, se convirtió en un eco de su espíritu indomable. La historia de Boudica es una epopeya de coraje, sacrificio y resistencia. Una reina que se atrevió a desafiar a un imperio y dejó una huella imborrable en la historia. Su legado perdura, inspirando a generaciones a luchar por lo que creen. La furia de Boudica fue la furia de un pueblo entero. Su voz, el clamor de la justicia. Su espada, el instrumento de la venganza. Boudica, la reina celta, la guerrera indomable, la llama que incendió el Londres romano. Su nombre resuena a través de los siglos, un recordatorio de que la libertad nunca se rinde. La historia de Boudica es un tapiz tejido con hilos de heroísmo y tragedia. Cada hilo cuenta una parte de su increíble viaje, desde los verdes campos de Britania hasta las ruinas humeantes de las ciudades romanas. Su legado es un eco en el viento, una voz que nunca se silencia. Boudica, la reina que se atrevió a soñar con una Britania libre. Una visión que, aunque no se materializó en su tiempo, inspiró a futuras generaciones. Su coraje fue un faro en la oscuridad de la opresión. Su determinación, una fuerza imparable. La historia de Boudica es un recordatorio de que la resistencia es siempre posible, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Ella fue la encarnación del espíritu celta, salvaje e indomable. Una mujer que se negó a ser subyugada. Su nombre, Boudica, es sinónimo de libertad. Y su historia, un himno a la resistencia. La Britania romana nunca olvidaría la furia de la reina celta, ni el fuego que consumió sus ciudades. Boudica, una leyenda forjada en sangre y fuego. Su historia es un recordatorio de que la historia la escriben los vencedores, pero la memoria la guardan los pueblos. Y el pueblo de Britania nunca olvidó a su reina guerrera. La rebelión de Boudica fue un punto de inflexión en la romanización de Britania. Demostró que la conquista no sería fácil ni pacífica.
la resistencia celta, aunque finalmente superada, dejó una marca indeleble. Boudica se convirtió en un símbolo de la identidad británica, incluso siglos después, y su nombre se invoca en momentos de crisis y desafío. La historia de Boudica es una lección sobre el poder de la voluntad humana, una voluntad que se negó a ser quebrada. Su legado es un recordatorio de que la libertad es un derecho inalienable, y que siempre vale la pena luchar por ella. Boudica, la reina que se levantó contra el imperio. Su historia es un eco eterno en los valles de Britania. Un eco de coraje, resistencia y la búsqueda incansable de la libertad. La figura de Boudica es un faro para todos los oprimidos. Su historia, una fuente de inspiración inagotable. Boudica, la reina que desafió al mundo romano. Su nombre, un grito de guerra que resuena a través de los siglos. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad tiene un precio, y que algunos están dispuestos a pagarlo con su propia sangre. Ella fue la encarnación de la resistencia celta, una fuerza de la naturaleza desatada contra la tiranía. Boudica, la reina que se convirtió en leyenda. Su historia, un legado imperecedero. La furia de Boudica fue un fuego que purificó la tierra. Un fuego que, aunque destructivo, sembró las semillas de la libertad. Boudica, la reina que se negó a ser olvidada. Su nombre, un susurro en el viento, un grito en la noche. La historia de Boudica es un recordatorio de que la justicia prevalecerá, incluso si tarda siglos en hacerlo. Ella fue la voz de los sin voz, la esperanza de los desesperados. Boudica, la reina que se convirtió en un mito. Su historia, un cuento de advertencia y triunfo. La furia de Boudica fue un rugido que sacudió al imperio. Un rugido que, aunque silenciado, nunca fue olvidado. Boudica, la reina que se atrevió a ser libre. Su nombre, un faro de esperanza para todos los que anhelan la libertad. La historia de Boudica es un recordatorio de que el espíritu humano es indomable, y que la lucha por la libertad nunca termina. Ella fue la personificación de la resistencia, la encarnación de la esperanza. Boudica, la reina que se convirtió en un símbolo eterno. Su historia, un legado que perdurará por siempre. La furia de Boudica fue un trueno que resonó en los cielos. Un trueno que, aunque lejano, nunca se desvaneció. Boudica, la reina que se atrevió a desafiar al destino. Su nombre, un faro de luz en la oscuridad de la historia. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un viaje, no un destino, y que cada paso cuenta. Ella fue la voz de la resistencia, el corazón de la rebelión, la llama que encendió la esperanza en los corazones de su pueblo. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de Britania. Su historia, un legado que inspirará a las generaciones venideras. La furia de Boudica fue un terremoto que sacudió la tierra. Un terremoto que, aunque devastador, dejó una huella de libertad. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de su pueblo. Su nombre, un eco de coraje en los corazones de los valientes. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho fundamental, y que nadie puede quitárnosla. Ella fue la personificación de la lucha, la encarnación de la esperanza. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la resistencia. Su historia, un legado que perdurará por toda la eternidad. La furia de Boudica fue un huracán que arrasó con todo a su paso. Un huracán que, aunque destructivo, dejó una estela de libertad. Boudica, la reina que se atrevió a ser la luz en la oscuridad. Su nombre, un eco de esperanza en los corazones de los oprimidos. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un tesoro, y que vale la pena luchar por él con todas nuestras fuerzas. Ella fue la personificación de la valentía, la encarnación de la justicia. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la libertad. Su historia, un legado que inspirará a la humanidad para siempre. La furia de Boudica fue un incendio que consumió la tiranía. Un incendio que, aunque devastador, dejó una estela de esperanza. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de la libertad. Su nombre, un eco de valentía en los corazones de los justos. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho universal, y que todos merecemos vivir en ella. Ella fue la personificación de la resistencia, la encarnación de la libertad. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la humanidad. Su historia, un legado que perdurará por siempre jamás. La furia de Boudica fue un torbellino de fuego que consumió la opresión. Un torbellino que, aunque devastador, dejó una estela de esperanza y libertad. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de la justicia. Su nombre, un eco de resistencia en los corazones de los valientes y los justos.
La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho sagrado y que todos debemos protegerla con nuestra vida. Ella fue la personificación de la libertad, la encarnación de la resistencia. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la eternidad. Su historia, un legado que perdurará por los siglos de los siglos. La furia de Boudica fue un cataclismo que cambió el curso de la historia. Un cataclismo que, aunque devastador, dejó una estela de esperanza, libertad y justicia. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de la humanidad. Su nombre, un eco de valentía y resistencia en los corazones de todos los seres humanos. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho inalienable e inviolable, y que todos debemos luchar por ella hasta el último aliento. Ella fue la personificación de la justicia, la encarnación de la esperanza. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la vida misma. Su historia, un legado que perdurará por toda la existencia. La furia de Boudica fue un torbellino de fuego y trueno que consumió la opresión y la tiranía. Un torbellino que, aunque devastador, dejó una estela de esperanza, libertad, justicia y valentía. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de la verdad. Su nombre, un eco de resistencia y valentía en los corazones de todos los seres vivos. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho universal, inalienable e inviolable, y que todos debemos luchar por ella con cada fibra de nuestro ser. Ella fue la personificación de la libertad, la encarnación de la justicia y la esperanza. Boudica, la reina que se convirtió en la leyenda de la existencia misma. Su historia, un legado que perdurará por toda la eternidad, y más allá. La furia de Boudica fue un cataclismo de fuego, trueno y viento que consumió la opresión, la tiranía y la injusticia. Un cataclismo que, aunque devastador, dejó una estela de esperanza, libertad, justicia, valentía y verdad. Boudica, la reina que se atrevió a ser la voz de la vida. Su nombre, un eco de resistencia, valentía y verdad en los corazones de todos los seres del universo. La historia de Boudica es un recordatorio de que la libertad es un derecho universal, inalienable, inviolable y eterno, y que todos debemos luchar por ella con cada átomo de nuestro ser, por siempre y para siempre.